Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra, gracias por conectarse y desde ya que tengan un bendecido día martes. El día de hoy vamos a compartir acerca del tema solamente por su gracia. Toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, vivimos por la gracia de Dios. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, la palabra de Dios dice en el Salmo 139, versículos 13 al 16, que Dios estaba ahí viendo que fuéramos concebidos, y además de ser concebidos, que Él estaba ahí viendo que todas las cosas que Él había determinado para nosotros fueran hechas, porque Él tenía un propósito para nuestras vidas y al igual estaba diseñando cada uno de nuestros días. Por eso la palabra de Dios dice también en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y aparte de eso, venimos al mundo sin absolutamente nada. Y a lo largo de la vida vamos obteniendo una serie de cosas en mayor o menor grado, no solo cosas materiales, sino también talentos, habilidades, capacidades, dones, etcétera. De tal manera que podemos afirmar sin ningún lugar a dudas que usted y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, aparte de ello, podemos lo que podemos solamente por la gracia de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tenemos todo lo que tenemos por la gracia de Dios. Juan capítulo 3, versículo 27. Y hacemos todo lo que hacemos por la gracia de Dios. Juan capítulo 15, versículo 5. En Juan 3, 27 la palabra de Dios dice nada de lo que tenemos nos viene sino del cielo. Todo lo que el hombre recibe le viene dado del cielo. Y por el otro lado, Juan capítulo 15, versículo 5 nos recuerda que separados de Dios nada podemos hacer. Todo, de tal manera que todo en nuestra vida es por su gracia y solamente por ella. Y hay tres dimensiones de la gracia. La primera es la gracia general, que es la aplicable a todos los seres humanos, que tiene que ver precisamente con su concepción, su nacimiento y las cosas que vamos adquiriendo en nuestra vida como talentos, habilidades, capacidades, etc. Pero hay una gracia adicional que es la gracia salvífica, la gracia por la cual usted y yo venimos al conocimiento de Dios, a la salvación en Cristo. En Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Ahí aparte de ello tenemos las riquezas de la multiforme gracia de Dios, las riquezas de la gracia y de su multiforme gracia, de las cuales nos habla la palabra en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 y en Efesios capítulo 2 versículo 7. De tal manera que para vivir en la plenitud de su gracia y de las riquezas de su gracia necesitamos buscarlo a Él. La palabra de Dios dice que en principio ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Hechos 17, versículos del 26 al 28, la palabra de Dios dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. De tal manera que nuestra respuesta a la gracia debería ser, en primer lugar, buscarle a Él. ¿Para qué? Para pedirle perdón por nuestros pecados, para reconocerle como Señor y Salvador, y entonces tendremos perdón de pecados, vida eterna. Además seremos adoptados como hijos suyos, de acuerdo a lo que dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 12, que si creemos en su nombre tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aparte de ello, también tendremos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, y viviremos una vida cada vez más abundante, más bendecida, más próspera, más en victoria.
y todo ello solo por su gracia. La palabra de Dios nos recuerda en Juan capítulo 10, versículo 10, que Jesús vino para que todos aquellos que creemos en Él tengamos vida abundante, de tal manera, y esa vida abundante significa vivir en las riquezas de su multiforme gracia, y es una gracia infinita como Dios es infinito, y esa gracia es para con sus hijos, de tal manera que, como mencioné, la primera respuesta a su gracia es que nosotros nos entreguemos a Él totalmente, le entreguemos nuestra vida como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en segundo lugar, que vivamos una vida en crecimiento, buscándole a Él, conociéndole cada día más a Él, porque la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna es que le conozcamos a Él, y la vida eterna implica vivir cada día más en la plenitud de las riquezas de su gracia y de su multiforme gracia. Así que esa es la primera respuesta, y la segunda respuesta que nosotros damos a su gracia es, o que deberíamos dar a su gracia, es el agradecimiento por todas sus misericordias, por toda su gracia para con nosotros, por todo lo que hemos llegado a hacer, hemos llegado a tener, hemos llegado a poder hacer y hemos llegado a realizar, porque separados de Él nada hemos hecho, nada podemos hacer. Todo lo que hemos hecho es porque Él lo ha permitido en nuestras vidas, cualquiera que sea la vida que estamos viviendo y cualquiera que sea el nivel de la gracia que estamos viviendo. Necesitamos vivir en agradecimiento por varias razones. La primera es que la palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, que seamos agradecidos con Dios por todas las cosas, porque esa es su voluntad para nosotros, y su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Aparte de ello, que el agradecimiento atrae su presencia, el agradecimiento atrae sus bendiciones, el agradecimiento fortalece nuestra fe, el agradecimiento fortalece también nuestra esperanza, nuestra expectación de las cosas mejores que Dios tiene para nosotros, porque la palabra dice muy claramente en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo, la vida de los hijos de Dios es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces el agradecimiento también nos lleva a tener esa expectación de las cosas mejores que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por el otro lado, la palabra en el Salmo 103, versículos 1, dice que que bendigamos al Señor y que no nos olvidemos de todos sus beneficios. Aparte de que el Salmo 100, versículo 4, nos recuerda que entramos en su presencia con acción de gracias y con alabanza, de tal manera que la acción de gracias además tiene un efecto curativo, en el sentido de que nos aleja de la queja, de la duda, de la incredulidad, de la desesperanza, de la inseguridad, del desánimo. El agradecimiento nos hace enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha permitido, en la gracia de Dios que ha sido para con nosotros, y nos aleja de todo lo negativo. Así que nos conviene no solo vivir bajo la gracia de Dios y buscar esa multiforme gracia de Dios y esas riquezas de su gracia viniendo a la salvación y al crecimiento en Cristo Jesús, sino también nos conviene el ser agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque nada somos, nada tenemos, nada podemos y nada hemos logrado, sino es por su sola gracia. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu multiforme gracia, por esas riquezas enormes de tu gracia para con cada uno de nosotros, Señor, desde el día que nacimos hasta el día de hoy. Pero también, Señor, por las gracias que tú tienes para nosotros en este día y por la gracia que tú tienes para nosotros en los días por venir, para llevar nuestra vida, Señor, en aumento como la luz de la aurora, Padre.
Gracias, Señor, porque no somos merecedores de ello, siendo imperfectos, pecadores, Señor. No merecemos absolutamente nada, mas tú en tu misericordia y en tu gracia, Señor, nos has bendecido mucho más allá de lo que nosotros entendemos y merecemos, Padre. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo a vivir bajo la plenitud de tu gracia cada uno de nuestros días, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. Que tengan un bendecido día martes. Gracias por conectarse. Y si Dios lo permite, más tarde nos volvemos a reunir para seguir edificando nuestra fe a través de estas perlas de la palabra. Que Dios les bendiga abundantemente. Un abrazo para cada uno y nuevamente gracias por conectarse.